estamos en una tormenta. Estamos hablando de la tormenta producida por esta pandemia del COVID-19. Escuelas cerradas. Una experiencia sin precedentes. En la historia de este país, nunca hemos tenido una experiencia como la que estamos experimentando en estos momentos. Millones de personas sin empleo. No hay deporte. Confinados, aislados, encerrados en nuestras casas. Los discípulos de Jesús se enfrentaron a una tormenta en su vida. Ellos estaban con Jesús. Esta tormenta está registrada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 40. La palabra de Dios registra que ellos se encontraban en una tormenta sin precedentes. Las olas eran tan grandes, el viento soplaba tan fuerte que ellos temían por sus vidas. Pensaron de que no iban a regresar a la casa. Pensaron de que iban a morir allí, en las aguas oscuras del mar de Galilea. Y preocupados, consternados, airados, frustrados por no poder luchar contra la naturaleza, fueron a Jesús y le rogaron: Jesús, ¿no tienes temor de que perecemos? Es interesante notar que Jesús dormía en medio de la desesperación que tenían sus discípulos, en medio de la angustia, del dolor, del miedo que estaban experimentando. Jesús dormía. ¿Quién puede dormir en medio de una tormenta?, me pregunto yo. ¿Cómo es posible dormir en una tormenta? Pero vamos un poquito más allá. ¿Cómo es posible que una tormenta pueda producir dos reacciones diferentes? Sí, los discípulos reaccionaron de una forma ante la tormenta. Y Jesús, por otro lado, reaccionó ante la tormenta de una forma completamente diferente. Jesús dormía, los discípulos se lavaban los pelos. Jesús descansaba, los discípulos estaban desesperados, llenos de temor, de miedo, de angustia, desesperación. ¿Cómo podemos explicar eso? El gran filósofo Epíteto dijo: nosotros no somos alterados por las circunstancias, los problemas que llegan a nosotros, sino que somos alterados por la forma como interpretamos los problemas. ¿Qué estoy tratando de decir? Los lentes que yo uso para interpretar las tormentas, las situaciones adversas que llegan a mi vida, los pensamientos que yo tengo ante la incertidumbre, el dolor, los problemas, van a definir cómo yo me voy a sentir y cómo yo voy a reaccionar. Es por eso que podemos ver a los discípulos reaccionando de una forma diferente y Jesús durmiendo. Los pensamientos de Jesús, ¿cuáles eran? Pensamientos de seguridad, porque él estaba él estaba con su Padre. Su confianza estaba puesta en las promesas de su Padre. Y como sus pensamientos eran de paz, sus emociones también eran de paz, seguridad, tranquilidad. Por otro lado, vemos a los discípulos de Jesús desesperados porque sus pensamientos eran tóxicos. Ellos estaban llenos de miedo, temor, angustia, desesperación. No vamos a poder regresar a la casa. Vamos a morir en las aguas oscuras de este lago. ¿Cómo es posible que no podamos resolver este problema? Somos pescadores, no podemos con esta tormenta, y estaban desesperados. ¿Cuál es el secreto entonces de tener paz en medio de la tormenta? Te voy a dar 5 consejos. Primero, necesitas, en medio de una situación adversa, de una tormenta, necesitas identificar la emoción que estás experimentando. Es decir, ponerle una etiqueta, ponerle un nombre a esa emoción. ¿Qué quiero decir con eso? A menos que tú reconozcas la emoción que estás experimentando, no la vas a poder controlar, manejar.
Por eso lo primero para tú experimentar paz es experimentar la emoción. Porque si estás experimentando una emoción contraria a la que tú deseas experimentar, tienes la opción de cambiar, de mejorar. Número 2, después que identificas la emoción, debes de identificar el pensamiento que te está llevando a experimentar esa emoción, ese comportamiento. Porque tus pensamientos definen tus emociones. Tus pensamientos definen tu comportamiento. Tus pensamientos definen tu destino. Por eso necesitas identificar ese pensamiento que te lleva a experimentar la emoción que estás experimentando. Cuando identifiques ese pensamiento que te lleva a experimentar esa emoción, entonces proponte cambiar ese pensamiento. Hay promesas en la palabra de Dios, poderosas. Mientras por un lado Satanás quiere llenarte tu mente de mentiras, pensamientos irreales, conceptos erróneos sobre la vida. En el otro lado tenemos la palabra de Dios que nos mantiene, que nos sostiene, que es roca fuerte en medio de la tormenta. Cambia tu forma de pensar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar mi forma de pensar? Si estás pensando en muerte, en enfermedad, en que vas a perder la vida, en que estás llegando al final, en que no tienes dinero para pagar tus cuentas, en que vas a perder el trabajo, en que la enfermedad va a llegar a tu vida, comienza a pensar en que Jehová es tu pastor y nada te faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ponte a pensar en cosas positivas, en cosas que alaban, que glorifican a Dios. Cambia tu forma de pensar. Canta, alaba a Dios. Para esos pensamientos negativos y dile a esos pensamientos negativos: no, yo voy a pensar en las promesas que Dios tiene para mi vida. El cuarto consejo que te doy es: agradécele a Dios. Es verdad que tal vez has perdido muchas cosas en tu vida. Tal vez has perdido un ser querido en medio de esta tormenta. Tal vez has perdido tu trabajo. Tal vez estás lleno de miedo. Pero agradécele a Dios. Agradécele a Dios porque tienes tal vez una familia. Porque tienes vida. Tienes esperanza. Agradécele a Dios. Y el quinto consejo: echa toda tu ansiedad, tus pensamientos tóxicos, échalos en las manos de Dios, colócalos en las manos de Jesús. Puedes crear una caja en tu casa, invitar a tu familia a echar, a escribir en un pedazo de papel todas las angustias, preocupaciones que ellos puedan tener y depositarlas en esa caja diciendo: de esta forma deposito mi ansiedad, mis pensamientos tóxicos en las manos de Dios. Amigo que me escuchas, yo no sé cómo va a terminar esta tormenta, pero yo sí estoy seguro de algo: que en medio de esta tormenta Jesús, en su momento oportuno, se va a levantar, y de la misma forma como calmó la tormenta allá en el mar de Galilea, Jesús se va a levantar y va a calmar esta tormenta. Le va a decir: calla, enmudece. Es más, te invito a confiar en Jesús. En un Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario para un día ponerle fin a todas nuestras tormentas. Que Dios te bendiga y te guarde.